5 relatos escalofriantes de terror en rutas embrujadas, que nunca deberías recorrer. La noche caía sobre Guadalajara como un manto negro, y María, madre soltera de 32 años, logró salir de su turno en el hospital. Con el cuerpo cansado y la mente agotada, decidió visitar a su familia tras meses de ausencia. Su hermana la había llamado con un mensaje inquietante, y en su interior, una alarmante voz le susurraba que era el momento de actuar. Mientras conducía, la oscuridad se sentía cada vez más abrumadora, y el miedo se deslizó por su columna vertebral como un escalofrío helado. La carretera que había tomado se conocía por sus misterios, por aquellos que habían desaparecido en sus recovecos. Las leyendas giraban a su alrededor, hablando de almas en pena que buscaban compañía en quienes se atrevían a transitar por allí. María no podía evitar mirar por el espejo retrovisor, temiendo ver algo que no debería, y cuando un escalofrío recorrió su cuerpo, decidió que tal vez no era buena idea. Pero el eco de una risa distante resonó en su mente, llenándola de dudas, cuando su teléfono sonó y parpadeó con un número desconocido. «María, ten cuidado. No confíes en nadie», susurró una voz que parecía ser la de su hermana, pero distorsionada, como si algo oscuro estuviese manipulando su esencia. Agazapándose en el asiento, su corazón late desbocado. Un sudor frío comenzó a acumularse en su frente. Las luces de su auto titilaban, y el aire se volvió denso, pesado, casi como una advertencia ancestral. ¿Qué estaba pasando? Una sensación de vulnerabilidad la estrangulaba mientras la carretera parecía ir transformándose. Avanzó por el sinuoso sendero, notando que las casas se alejaban y el paisaje se volvía más desolado. Algo la acechaba, un vehículo oscuro que no podía ver, pero que claramente la seguía. «No, no, no», murmuró para sí misma, mientras el pánico crecía en su pecho. Los árboles a los costados parecían inclinarse, sus ramas alzadas como dedos puntiagudos que la señalaban, y en cada curva su propia vida parecía desvelarse en sombras. Un niño apareció de la nada, una silueta flotante, con ojos vacíos que atravesaban su alma. María frenó con violencia, el corazón atragantado en su garganta. «¡Qué demonios!», gritó desesperada. La imagen del pequeño la golpeó. Dejó salir un sollozo ahogado mientras la carretera se burlaba de ella, haciendo eco de su desesperación. En ese instante recibió un mensaje de voz. «María, ven a casa, ellos están buscando». La advertencia se cortó inesperadamente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo, por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El silencio se volvió ensordecedor. Giró su mirada en la penumbra, sintiendo como si algo hubiera respondido a su angustia. «No te detengas», regresó la voz de su hermana, más clara, más urgente. Pero ya era demasiado tarde. La luz del faro de su auto iluminó la carretera revelando la silueta de una figura inmóvil que la miraba, y la vida que había construido le pasó por delante en un instante. ¿Qué secreto escondía esa carretera embrujada? ¿Y qué demonios podría sucederle ahora? María contuvo la respiración. La figura frente a ella, cubierta por una capa oscura, no se movía. Su rostro, parcialmente oculto, parecía ser una máscara de sombras, y una sensación de miedo paralizante apretó su pecho. Su mente gritaba que debía arrancar el auto y huir, pero sus pies parecían estar pegados al suelo, como si algo invisible la mantuviera en su lugar. «Ve a casa, María», resonó nuevamente la voz de su hermana, pero esta vez parecía envolverse en el eco de risas burlonas que la rodeaban. Se sacudió, tratando de despejar la confusión, cuando la figura dio un paso hacia adelante, revelando unos ojos completamente negros, sin luz ni vida.
María sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué quieres?», logró articular, su voz temblorosa, casi perdida en la oscuridad. La figura levantó un brazo con lentitud y señaló hacia el camino detrás de ella, donde las sombras parecían danzar. En su mente vislumbró la imagen del niño de ojos vacíos que había visto minutos antes. Una punzada de intenso terror atravesó su ser. ¿Podría estar relacionado? Sin poder soportar más, giró la llave de encendido. El motor del auto volvió a rugir, y con un movimiento brusco y decidido se lanzó hacia adelante, acelerando como si escapara del mismo infierno. El sonido de las piedras y la tierra bajo los neumáticos resonaban como latidos de su propio corazón. Mientras miraba por el retrovisor, vio cómo la figura se desvanecía como humo entre las sombras, dejándola con una sensación amarga y un miedo inquietante. Con cada kilómetro que recorría, sentía que lo sobrenatural la seguía, acechándola. Su mente batallaba con una corriente de pensamientos. «Solo es tu mente, solo es el cansancio», se decía. Pero la sensación de ser observada solo aumentaba. De repente, una luz brillante apareció en el camino frente a ella. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que se trataba de un coche parado en mitad de la carretera. Su corazón se hundió aún más. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró. Tenía que tomar una decisión, detenerse y arriesgarse a no saber quién estaba allí o seguir, ignorando la luz que prometía compañía y seguridad. Pero el impulso la llevó hacia adelante, sus dedos blancos aferrándose al volante. En su mente resonaban las advertencias de su hermana mezcladas con el eco de un susurro más oscuro, lleno de promesas y peligros. Al acercarse más, descubrió que el vehículo estaba vacío, las puertas abiertas y el interior desordenado, como si alguien hubiera salido a prisa. La luz del auto de María iluminaba un sendero que se adentraba en el bosque a su izquierda. Una sensación de curiosidad, mezclada con el temor, invadió su ser. ¿Debía tener el valor de investigar lo que había ocurrido? Mientras se adentraba en la espesura del bosque, el silencio era abrumador, roto de vez en cuando por el crujir de ramas. En lo profundo oyó un murmullo, como si alguien estuviera llamándola. El aire fresco la envolvió, mezclándose con un hedor a tierra y descomposición. «¿Hay alguien ahí?», gritó, aunque sus palabras parecían perderse en la negrura que la rodeaba. Un aullido rasgó el silencio, y María sintió que su sangre se helaba. Una sombra pasó rápidamente delante de ella, pero no había nada tangible. Ella dio un paso atrás, pero sus pies tropezaron y cayó. Desde el suelo vio una figura más pequeña, el niño de ojos vacíos, sonriendo desmesuradamente. «Ven», dijo, su voz resonando como un eco sepulcral en su mente. María sintió que el tiempo se detenía. «No puedo», le dijo, mientras intentaba levantarse, pero el miedo la mantenía atrapada. Y en un instante comprendió que estaba a punto de sumergirse en un infierno más profundo del que jamás podría salir. Los ojos oscuros del niño se clavaron en ella. «Ellos están buscando», susurró, y en su mirada encontró la pista de algo mucho más terrorífico que la carretera en la que se encontraba atrapada. Luego, todo se volvió negro. ¿Qué había detrás de la oscuridad que se acercaba? Y lo más aterrador de todo, ¿quiénes eran ellos? La oscuridad la engulló como un manto pesado, y María sintió cómo el frío le calaba hasta los huesos. Su corazón latía frenético, resonando en sus oídos, mientras la esencia del bosque la rodeaba. ¿Dónde estaba el niño? ¿Dónde se había ido aquella figura aterradora? El silencio se había vuelto aún más opresivo, como si el mundo entero contuviera la respiración. De repente, una risa aguda, distante y escalofriante recorrió el aire. Cernía en el ambiente una sensación de inminente peligro, como si algo estuviera al acecho, observándola desde las sombras. No era solo el sobrecogedor miedo, era la certeza de que la noche le ocultaba secretos que estaba a punto de descubrir o de lamentar. Se levantó del suelo, temblando, y miró a su alrededor.
Las sombras parecían moverse, dibujando formas fantasmales en los troncos de los árboles. «Debo salir de aquí», pensó, su voz entrecortada por la ansiedad, pero no podía recordar el camino de regreso al coche. Cada dirección se confundía en su mente, multiplicando el sentido de desorientación que la envolvía como una trampa que se cerraba lentamente. Fue en ese momento cuando escuchó el murmullo nuevamente, más cerca que antes. «María». Era un eco cargado de malicia. Cada sílaba vibraba en la oscuridad y ella sintió que una corriente gélida le recorrió la espalda. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero su voz sonó más como un débil susurro entre las raíces del bosque. El murmullo se tornó en un lamento, una mezcla de llantos, risas y ecos sepulcrales que retumbaban como un antiguo ritual. El niño de ojos vacíos apareció nuevamente, emergiendo de entre las sombras, su sonrisa desproporcionada aún más perturbadora. «Viniste a jugar», dijo con un tono juguetón, como si el horror que rodeaba a María le divirtiese. «No quiero jugar», respondió ella, aterrorizada. El niño dio un paso hacia ella, y detrás de él surgieron sombras indistintas, contorneándose mientras se materializaban figuras humanas, sus rostros desdibujados, como si la noche misma los hubiera engullido. «Están buscando, están esperando», susurró el niño, levantando su pequeño dedo esquelético hacia la nada. María sintió que la tierra comenzaba a temblar y su instinto de supervivencia estalló en sus venas. Se volvió y corrió, sin rumbo, pisando hojas secas que crujían como huesos bajo sus pies. Pero la risa la perseguía, convirtiéndose en un torrente caótico de ecos a su alrededor. No sabía a dónde iba, solo podía aferrarse a la esperanza de encontrar salida de aquel abismo. Sin embargo, cada paso que daba la acercaba más a las figuras, sus contornos ahora marcados por una luz tenue que parecía emanar de ellas mismas, iluminando sus ojos vacíos y vacíos como la propia noche. María se detuvo un instante, el pánico le subía desde el estómago hasta la garganta. Pero en ese instante vio un brillo a su izquierda, un destello de luz que no debería estar allí. Con un último aliento se dirigió hacia él. «Tal vez sea la forma de escapar», pensó. Al llegar a la fuente de luz, se encontró con un antiguo altar de piedra, cubierto de símbolos extraños y una vela encendida en el centro. «Esto no puede ser», murmuró, sintiendo que la realidad se desvanecía a su alrededor. Un grito desgarrador resonó de nuevo, y la risa se intensificó, llenando el aire de un terror palpable. «No te detengas, María», dijo el niño, acurrucándose en la penumbra. «Ellos están más cerca». Antes de que pudiera procesar lo que sus palabras significaban, la noche se volvió aún más oscura, el miedo latiendo rítmico como un tambor de guerra. Y cuando la luz del altar pareció calmarse, a su alrededor todo se sumió en el silencio. Pero no estaba sola. ¿Qué había desatado en su desesperación? La luz tembló, y en ese momento comprendió que quizás habían despertado a ellos. El silencio fue roto por un susurro, un eco distante que parecía provenir del mismo altar. María sintió que la temperatura caía aún más, lo que la hizo temblar. «La luz tal vez me proteja», pensó. Pero a medida que la oscuridad crecía, la luz parecía parpadear con una fuerza hostil, como si la misma fuente de esperanza estuviese más interesada en la diversión macabra que en su salvación. Con los ojos dilatados, observó los movimientos de las sombras que se acercaban lentamente, deslizándose como serpientes por el suelo cubierto de hojas. Eran figuras ambiguas, vagamente humanas, con rasgos distorsionados que se deformaban en sombras en movimiento, como si estuvieran atrapadas en una lucha constante por escapar de la noche. «María». La voz del niño reverberó a su alrededor, ahora cerciorándose entre risas y susurros que llenaban la atmósfera de una angustia incesante. Ella intentó contestar, pero los sonidos se ahogaron en su garganta, como si el aire se hubiese vuelto sólido.
Los símbolos en el altar comenzaron a brillar con mayor intensidad, y ella se sintió atrapada como si el tiempo se detuviera, dejándola a merced de una fuerza desconocida. «Debo hacer algo», se obligó a pensar mientras su mente buscaba respuestas. Su cuerpo, sin embargo, permanecía paralizado por un terror primario que la entenebrecía. «Todo es un juego, María. Ellos te quieren», volvió a murmurar el niño. Se acercó, su sonrisa ahora revelando dientes afilados, y dejó caer algo en sus manos. María miró hacia abajo y vio un pequeño amuleto, desgastado y frío, que parecía respirar oscuridad. «Es para protegerte», dijo el niño, «pero solo si tienes el valor para usarlo». María sintió una mezcla de ansiedad y samaritana curiosidad. «¿Protegerme de qué?», preguntó finalmente, alzando la voz con una fracción de fuerza que le quedaba. «De lo que habita aquí», respondió el niño, sus ojos vacíos centelleando con la luz del altar. Pero en ese momento, una risa retumbó desde lo más profundo del bosque, como si 1000 ecos estuviesen enloqueciendo, un coro de terror manifestado. Un estremecimiento recorrió su espalda. Sin saber por qué, María sostuvo el amuleto con fuerza. Su pulso se aceleró y la respiración se convirtió en jadeo. «Déjame en paz», gritó, franqueando el espacio que la rodeaba, pero las sombras se apretaban a su alrededor, zumbando como insectos. Fue entonces cuando un manto de oscuridad se deslizó por el altar, apoderándose de la luz. Todo se tornó más oscuro que la noche más profunda. El niño dio un paso atrás y de repente las figuras se acercaron en un frenesí de sombras. «¿Qué quieren?», gritó, retrocediendo ante la escandalosa llegada de lo que parecían manos informes surgidas de las sombras mismas. Las figuras no tenían rostro, solo la promesa de un terror inimaginable. María sintió la desesperación apoderarse de ella. Con un gesto casi instintivo, levantó el amuleto al aire, esperando que el poder del mismo actuara. «Aléjense de mí», exigió, pero la oscuridad solo se reía, avanzando como una marea chorreante. En un instante, comprendió que el amuleto no era un objeto de salvación, sino una puerta abierta hacia un destino sombrío. Las risas se tornó un lamento profundo, y las figuras parecieron girar, formando un círculo que empezaba a moverse alrededor de ella. Con el aliento contenido, María supo que no podía esperar más, era ahora o nunca. Debía tomar la decisión que había estado evitando, un dilema que podía significar su libertad o su condena. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, una imagen surgió en su mente. El niño con ojos vacíos, sonriendo mientras la oscuridad se cernía sobre ella. «¿Quién eres?», preguntó ella, casi en un débil susurro, sintiendo el roce del terror absoluto. Y antes de que la oscuridad consumiera todo, las figuras se dispusieron a revelar su verdad. ¿Sería suficiente el coraje de María para enfrentar lo que había despertado? Las sombras se acercaron, susurros en un idioma olvidado llenaron el aire helado. Cada figura oscura se contorsionaba, girando como si danzaran un rito antiguo. María sintió que el amuleto en su mano se enfriaba, pulsando como un corazón que palpitaba, pero a un ritmo que no le correspondía. Era un latido de advertencia, un recordatorio de su decisión inminente. «María», la voz del niño resonó nuevamente, pero esta vez se fundía con los ecos de las figuras. «Ellos te quieren como a mí. Ven y juega». Las sombras comenzaron a formar un sendero en el suelo, un corredor hacia la negrura, como si anticiparan un sacrificio. Lentamente, María sintió que su cuerpo respondía a la urgencia del momento. «No puedo dejarme llevar», pensó, aunque su mente permanecía atrapada en un remolino de pánico y atracción. Las risas resonaban como campanas distantes, burlonas y seductoras. «¿Y qué pasará si entro en su juego?», gritó, el desafío rebosando en su voz, punzante como un cristal. Un silencio pesado descendió, un instante en que las sombras titubearon, como si la pregunta pesara en el aire. Las figuras se detuvieron, y sus rasgos distorsionados se acercaron, como si se tomaran un momento para considerar su respuesta.
Todo tiene un precio, María, dijeron al unísono, sus voces un eco de varias tonalidades que hacían vibrar el suelo. Pero pocos son los que pueden pagar. En ese momento, los símbolos del altar centellaron intensamente, provocando que las sombras retrocedieran con un murmullo de descontento. Fue el momento decisivo. María se sintió poderosa, por primera vez desde que había pisado aquel lugar maldito. Alzando el amuleto aún más, encarnó la determinación que había estado guardando bajo la superficie del terror puro. «¡Déjenme ir!», exclamó, el sonido rebotando en la oscuridad como un rayo que corta la niebla. Las sombras se lanzaron hacia ella, pero ella reaccionó instintivamente y dejó caer el amuleto, con la esperanza de que su caída interrumpiera el ritual oscuro. La luz del mismo pareció expandirse, creando un escudo efímero entre ella y la marea de oscuridad. Oía susurros enfurecidos, pero no se detuvo. La luz creció, pulsando como si respondiera a su desesperación. Las sombras se encogieron, abrumadas por una fuerza que las repelía. Pero en el centro del tormento, la figura del niño permanecía fija, los ojos vacíos observaban con un interés casi benigno. «Eres más fuerte de lo que crees, María, pero no puedes jugar en su mundo y esperar salir ilesa», dijo con un tono que era a la vez un aviso y una promesa. La ráfaga de energía ascendió, y sin pensarlo dos veces, María se lanzó hacia el altar, un último intento por desatar el verdadero poder del amuleto. Las sombras gritaron, un sonido que desgarraba los tímpanos, al darse cuenta de que su presa se estaba liberando. «¡Ayuda!», gritó, la advertencia en su voz resonando en la negrura. Pero cuando la luz alcanzó su punto máximo, vislumbró visiones de lo que podría ser su futuro, un futuro en el que los límites entre la vida y la muerte se desdibujaban. En su corazón palpitaba una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a lo que había desatado? El altar comenzó a temblar, y los símbolos brillaron con una intensidad nunca vista. Las sombras se retorcieron y gritaron, pero algo más comenzó a surgir entre la oscuridad, una figura que María jamás hubiera imaginado. «¿Qué has hecho?», murmulló una voz profunda, mientras la figura se desplegaba. La esencia de su destino comenzaba a revelarse frente a ella. María sintió su estómago revolverse. La luz del altar iluminaba un rostro que conocía muy bien, pero que ya no era el mismo. Había regresado, pero con un propósito oscuro. «Ahora verás la verdad de este juego», terminó la voz, mientras la oscuridad llenaba sus ojos. El aire se volvió gélido, más frío que antes, y María sintió cómo su corazón latía, un tambor que la mantenía viva en medio del caos. La figura que había surgido del altar, una sombra entre sombras, se acercó. Era como un reflejo distorsionado de alguien que conocía. Aquellos ojos vacíos ahora brillaban con la luz de un conocimiento prohibido, mientras una risa grave resonaba en el ambiente. «Soy lo que quedan tus recuerdos, la mezcla de amor y dolor disipados por el tiempo. He estado esperando». La voz se deslizó a través de ella, rasgando su realidad. Era su hermano, pero no el que había conocido, sino una versión oscura, hecha de sus miedos más profundos y de sus secretos inconfesables. «¿Esperando qué?», balbuceó María, sintiendo que su voz se perdía en la negrura. Su mente trataba de aferrar recuerdos de infancia, momentos felices que la mantenían aún con esperanza, pero los ecos de aquella risa la hacían tambalear, como si la sombra estuviera devorando su fe. «Esperando a que comprendas el precio de la vida misma», susurró el hermano, mientras las sombras danzaban a su alrededor con una energía maligna. Ya no había compasión en su mirada, solo un vacío interminable. «Ven, María, ven a jugar como él. La eternidad es muy larga si no se comparte». Las figuras que la rodeaban parecían enfatizar su llamada, acercándose aún más, tomando forma, revelando rostros famélicos que mostraban tanto sufrimiento como deseo.
El amuleto que antes había resplandecido ahora se oscurecía, como si se alimentara del miedo que emanaba de ella. «No», gritó, apretando los labios en un gesto de desafío, «no caeré de nuevo en la oscuridad». Pero sus palabras se perdieron entre los susurros, y un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar que había oído de niña. Las historias contaban de personas que cruzaban al otro lado, cautivadas por seres oscuros, y que jamás regresaban. No puedo ser uno de ellos, pensó, mientras una ola de desesperación subía por su pecho. Tal vez no quieras, pero aún hay una elección, murmuró el niño, apareciendo de nuevo entre las sombras. Un juego, ¿recuerdas? Elige perder o ganar, pero el verdadero juego está en tus manos. ¿Qué sacrificarás? María estaba atrapada en un limbo de emociones, luchando entre la fuerza del miedo y el deseo de escapar. En su mente, llenándose de imágenes y sonidos de sufrimiento, se acordó de su madre, del abrazo cálido y del amor que había dejado atrás. En ese momento, el reflejo de su hermano se desvaneció, reemplazado por una nueva figura que emergía de la oscuridad, una entidad más poderosa, hecha de todos sus fracasos y anhelos. Este juego no tiene reglas, recordó entonces. Por eso siempre hay un precio. Con una determinación renovada, decidió que ya no se dejaría arrastrar. María tomó un profundo respiro, su voz resonando con fuerza contenida. «No pagaré. Si debo luchar, lo haré como sea necesario». Las sombras aumentaron su intensidad, pero María cerró los ojos y pensó en la luz del amuleto. Ponía su fe en él. Los ecos del ritual oscurecido comenzaron a girar a su alrededor, como un huracán. De pronto, un estruendo sacudió el lugar. El altar pareció retumbar, y una grieta se abrió en el suelo, un camino hacia un abismo oscuro. Las risas y los lamentos se intensificaron, y la entonación del niño ocurrió de nuevo. «Los sacrificios nunca son en vano, María. Esto es solo el principio». Y en ese instante, la comprensión le golpeó como un rayo. Había algo más en juego, algo que había olvidado por completo. No solo su vida estaba en riesgo, sino la de quienes la rodeaban. Abriendo los ojos, vio que más figuras empezaban a acercarse, y su mente chilló al reconocer a todos aquellos que había conocido y que habían desaparecido. «¿Qué has liberado?», murmuró, mientras una sombra aún más espesa caía sobre el altar. «Algo que no se puede encadenar en el olvido», contestó una voz fría que reverberaba desde el abismo. El corazón de María se aceleró, mientras la profundidad de la sombra le hablaba con un eco antiguo. Sería capaz de enfrentarse a todo lo que había dejado atrás. Con un gesto instintivo se aferró al amuleto, pero cuestionaba si existiría un camino de vuelta. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y María sentía que era el momento de tomar una decisión. ¿Podría salvar a aquellos que amaba o quedaría atrapada en un ciclo de terror eterno? El silencio se volvió abrumador, esperándole a ella. La sombra se acercó más, y un nuevo susurro resonó. «Dame tu respuesta, o perderás todo lo que te define». María sabía que su tiempo se agotaba. La última decisión sería la más difícil, y la oscuridad se abalanzaba, acechante, buscando desgarrar lo poco que quedaba de su esencia. ¿Seré capaz de salir de este laberinto de oscuridad? ¿O seré una más, atrapada para siempre? El eco de su voz resonó, dejando la pregunta pendiendo en el aire, mientras nuevas sombras brotaban de las grietas. La grieta en el suelo se amplió, revelando un océano de tinieblas que parecía devorar la luz que emanaba del amuleto. La voz en el abismo se hizo más insistente, como un canto hipnótico que representaba el canto de sirena de antiguas leyendas. María sintió que su voluntad temblaba, que las ganas de dar un paso atrás se ocultaban entre sus latidos cada vez más desbocados. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, hermana?», susurró el hermano, ahora emergiendo de nuevo, pero con un aire más amenazador que nunca. Su ser ya no era solo un eco de lo que había sido, sino una manifestación de sus peores miedos. ¿Serás capaz de dejarlo todo atrás? ¿Tu vida, tu pasado, tus seres amados, o incluso tú misma?
Todo a su alrededor pareció retroceder por un momento. La desesperación se transformó en una rabia visceral. «No voy a dejar que me jueguen así. Ya no soy la niña que temía a la oscuridad», gritó María, cada palabra desbordando fuerza y desafío. Pero las figuras sombrías comenzaron a encerrar el altar, haciéndola sentir como si estuviera atrapada en una telaraña de oscuridad. Los rostros que antes eran familiares se transformaron, mostrando rasgos distorsionados por el sufrimiento que habían experimentado. Entre murmullos de lamentos, comenzó a reconocer las súplicas de aquellos que habían desaparecido, su madre, su mejor amiga, todos aquellos que había querido y perdido. Cada uno de ellos, ahora, era parte de la sombra que había liberado. «¿Qué has hecho, María?». La voz grave resonó por todo el lugar, sacudiendo su corazón como un canto de guerra. «Nosotros somos el precio a pagar. Ven, juega, o perderás todo lo que tocas». La risa de su hermano se convirtió en un eco aterrador. Las sombras se tornaron más densas y el aire se llenó con un olor a descomposición y tristeza. María se dio cuenta de que el amuleto ya no la protegía. Su luz palidecía a medida que la oscuridad se hacía más fuerte. «¡Sáquenme de aquí!», gritó, sintiendo cómo las fuerzas tiraban de su cuerpo, uniendo su destino al de aquellas almas atormentadas. Desesperada, comenzó a recordar las historias de su infancia, historias sobre la importancia de los lazos familiares y de cómo el amor puede vencer a la oscuridad. Pero ahora, sus recuerdos parecían un arma de doble filo, pues también la exponían a la culpa y al dolor. Sus ojos se posaron en el abismo. «No tengo nada que perder, nada de lo que ustedes sean», murmuró. Con cada palabra, su voz se tornó más fuerte, y el amuleto dejó de titilar, brillando de nuevo con un fiero destello. «Esto no es un juego para mí», exclamó, y en su pecho nació una llama que iluminó temporalmente la oscuridad. Pero, incluso con su renovada fe, el miedo la acechaba como un depredador al acecho de su presa, saboreando la vulnerabilidad de su alma. «Tienes que elegir, María», retumbó la sombra del abismo, y con cada palabra sentía cómo el suelo vibraba bajo sus pies. «¿Qué sacrificio harás para salir de aquí? No puedes escapar de lo que eres». María sintió un sudor frío recorrerle la espalda al dar la vuelta, sintiendo cómo su propia existencia se desvanecía en la oscuridad. La desesperación la llevó a cuestionarse. ¿Soy capaz de dejar atrás lo que soy? ¿Lo que me hace humana? Las sombras se alzaban, y el horizonte se llenó de susurros que prometían venganza y desesperación. Pronto se dio cuenta de que el verdadero sacrificio podría ser más que perder aquello que amaba, podría ser su propia libertad. Mientras la oscuridad se acercaba, vio una silueta familiar que emergía de entre las sombras. Era su madre, iluminada por una luz tenue que le tendía la mano. «María, elige». En ese instante, su corazón se detuvo. Cada pulsación vibraba en su mente como un eco interminable. «¿Qué haces aquí?», pidió, pero el miedo se adueñó de su voz. «Debes elegir entre el amor que te ata y el dolor que te libera», respondió su madre, su mirada inquebrantable, brillando con esperanza y tristeza. «La pregunta es, ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar?». Los ecos de sombras la rodeaban, burlándose de su angustia. María cerró los ojos mientras el peso de la decisión la aplastaba. Un grito de dolor resonó en su pecho, y en la oscuridad sentía que el tiempo se desvanecía. ¿Y si la elección resulta ser un engaño más? Su mente se llenó de dudas, y el abismo debajo suponía todo lo que ella había perdido, así como lo que podría perder aún más. En la penumbra, una revelación comenzó a formarse, aunque el terror llenara su ser. Comprendió que la decisión no solo era un sacrificio, era una revelación de quién era en realidad. Pero antes que pudiera pronunciar una palabra, la sombra definitiva se abalanzó sobre ella, oscura y voraz. «María, es hora de enfrentarte a tu verdadero yo». De un salto, ella alcanzó la mano de su madre,
Pero en el giro, fue la oscuridad quien la atrapó. María se encontró tironeada hacia ambos lados, cada uno prometiendo liberación por un precio. La realidad se desvaneció lentamente en una profunda negrura. La decisión no había encontrado respuesta. La pregunta quedaba suspendida en el aire, y el eco de su grito resonó en el abismo. ¿Qué haré? La sombra sonrió triunfante mientras el vacío le llamaba con una voz seductora. Lo único que sabía a ciencia cierta era que cada segundo contaba, y el tiempo se deslizaba a su alrededor, llevándola cada vez más cerca de un precipicio aterrador. El silencio después del caos era asfixiante, y María supo que debía moverse, pero la oscuridad al instante se hizo masiva. Más envolvente. ¿Qué harás en el último momento, María? ¿Qué parte de ti estarás dispuesta a dejar ir? Así, con las manos temblando, sintió que el abismo se cernía sobre ella, y en su mente brotó una inquietante pregunta que definiría todo su destino. ¿Lograré escapar de la oscuridad o simplemente me convertiré en parte de ella? Las sombras comenzaron a remolinarse a su alrededor como un torbellino voraz, estirando sus tentáculos oscuros hacia María mientras su corazón latía a un ritmo frenético. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que su madre había aparecido entre las sombras, pero la imagen de su rostro se había fundido en un mar de lamentos y gritos agonizantes. María, con la mano extendida, sintió que el frío del abismo la tironeaba hacia la oscuridad. «Mamá», gritó, como si su voz pudiera romper el hechizo, pero el sonido se perdió en un eco inquietante. La mano de su madre se desvanecía lentamente, llevándose consigo la esperanza que había florecido en su pecho. La oscuridad parecía adquiría vida propia. ¿Era una ilusión, un truco de la mente, o realmente estaba siendo absorbida por el vacío? Cada segundo que pasaba, las sombras se fueron acercando más, recordándole lo que había perdido y lo que podría perder aún más. Aquella sensación de desesperación era como un abrazo mortuorio que la envolvía. «¿Qué harás, María?», resonaba la voz de su hermano, un ronco susurro que penetraba hasta lo más profundo. ¿Serás capaz de soltar lo que amas para liberarte? ¿O quizás quieres quedarte aquí con nosotros, entre las sombras? «No», su grito reverberó en la oscura inmensidad, un destello de determinación atravesó su ser, mientras el amuleto comenzó a vibrar. En un último intento, María lo alzó con ambas manos, recordando la fuerza que había habitado en su interior. «Yo no soy como tú, no me atraparán». Las sombras temblaron, dudosas ante la luz que emanaba del objeto. En ese momento, la oscuridad pareció tambalearse, incluso el eco de aquel abismo se retrocedía, como si lo hubiera golpeado. Sin embargo, la risa de su hermano se hizo eco nuevamente, y rescató de su mente cada recuerdo atroz. Las risas burlonas de quienes ya no estaban jugaban con su psique. «Eres solo una niña perdida entre la oscuridad. Vas a fracasar, y entonces serás parte de nosotros», se mofó. La luz del amuleto se hizo más intensa, haciendo que las sombras gritaran y chirriaran en agudo dolor. Como un faro en la tormenta, un rayo de esperanza la empujó hacia adelante, recordándole que no estaba sola. Sus recuerdos vinieron a su auxilio, un mar de rostros familiares desaparecidos que arrojaron su luz sobre ella, su madre sonriendo, su amiga riendo, cada uno proyectando un amor suave y palpable. «No puedo dejarlos, no puedo ser parte de esto», susurró María, las lágrimas brotando de sus ojos como un torrente. La calidez que una vez había sentido rodeándolos la llenó de nuevo. Si debía elegir, que fuera por el amor, no por el odio. Un estruendo resonó en la oscuridad cuando el amuleto alcanzó su máximo esplendor, cortando a través del vacío como un cuchillo afilado. María sintió el empujón de la energía mientras un grito inhumano surgía del abismo. Las sombras comenzaron a desvanecerse, consumiéndose en sí mismas, y por un instante vio una realidad diferente, un camino de luz y amor. Pero el abismo no había terminado con ella. La sombra más oscura y voraz se alzó justo ante su rostro, y con voz rasposa siseó: «Puedes liberar a otros, pero
¿A qué costo? Todo sacrificio exige precio. María sintió su garganta seca. El aire se volvió más pesado, como si la realidad misma la estuviese aplastando. «No voy a dejar que eso me detenga», gritó, y corrió hacia la luz, pero el suelo se resbaló bajo ella, como si el abismo estuviera tomando un último aliento. Mientras caía, se aferró a su decisión. «Pelearé hasta el final», pensó. Ya no se veía a sí misma como una víctima, sino como una guerrera en su propia batalla. Y entonces el vacío la engulló completamente, dejándola en la oscuridad. Sin embargo, en la lejanía vislumbró una luz titilante, no de su amuleto, sino de algo más grande, más poderoso. Hacia esa luz se dirigía, aun cuando los ecos de las sombras la llamaban, echando raíces en su mente. ¿Qué precio estará dispuesta a pagar para alcanzar esa luz, María? Resonó la voz de su hermano, ahora apenas un susurro en la penumbra. En el instante en que la luz se volvió más brillante, una identidad olvidada resurgía en su ser. Y en ese instante de revelación, todo cambió. La voz de su madre susurraba desde la distancia, una conexión que todavía latía. María sintió que el abismo la había atrapado, pero sabía que la lucha apenas comenzaba. «No soy solo yo, son ellos también». Entonces la oscuridad la empezó a moldear, pero ella no se dejaría ir. Había un nuevo camino por recorrer, un camino que la llevaría más allá de lo conocido. El terrón de tierra bajo sus pies se resbaló y la grieta comenzó a cerrarse a su alrededor. El eco que resumaba el abismo era abrumador, pero no era solo un miedo, era una sed de verdad. La pregunta emergió, creciente, en su tórrido corazón. ¿Realmente puedo devolverlos? Y así, en medio del caos, comprendió que su verdadero sacrificio podría ser más doloroso que cualquier sombra. El futuro, enfrentando a aquellos que había perdido, enfrentándose a su propia sombra, a su verdadero ser. Un instante de quietud, y la oscuridad se transformó repentinamente en su mayor desafío. La elección no estaba cerca de resolverse, y la grieta se cerraba lentamente. ¿Qué estás dispuesta a perder esta vez, María? El eco resonaba envolviendo cada pensamiento. La penumbra se volvió densa, y cuando sintió que el final podía estar cerca, todo se oscureció. La pregunta seguía resonando, un eco que prometía más. ¿Sería capaz de encontrar el camino de ¿regreso? ¿O el abismo la consumiría de una vez por todas? La caída fue como un suspiro en medio del caos, suspendida en el tiempo, mientras María se debatía entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. El vacío no la soltaba. Era un abrazo helado que la hacía sentir pequeña y perdida, como si cada latido de su corazón fuera un eco de tristeza, un recordatorio de su soledad. Sin embargo, en ese abismo, la luz titilante aún brillaba, cada vez más blanca, como un faro esperando. Cuando finalmente tocó el suelo, no era sólido, sino blando y resbaloso, como si estuviera de pie sobre una amalgama de recuerdos. Un susurro helado atravesó sus pensamientos. ¿Qué elegiste, María? La voz provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, rebotando en su mente con una claridad desgarradora. Se obligó a avanzar, a pesar de la sensación de desasosiego que la envolvía, como si el aire estuviese cargado con la angustia de aquellos que habían sido arrastrados. Las sombras se agolpaban a su alrededor, entrelazándose como serpientes, buscando la oportunidad de devorarla. A medida que caminaba, las visiones comenzaban a aparecer, ecos distorsionados de su vida anterior. Primero, la risa de su hermano, fuerte y alegre, ahora, un lamento. Luego, su madre, con ese cabello negro ondeante en la brisa, haciéndola sentir que todo estaba bien, pero la imagen se desvanecía, siendo reemplazada por gritos distorsionados, rostros que lloraban obscenidades en la distancia, atrapados por el tormento eterno. «No, no, no», gritó, cubriéndose los oídos. «Tú no sos ellos, no soy uno de ustedes». El suelo bajo sus pies comenzó a convulsionar, y las sombras alargadas se acercaron más, amenazantes, como depredadores que esperaban el momento justo para atacar. «Mamá», imploró, y de repente la visión de su madre se hizo más cercana,
su rostro lleno de amor y tristeza, pero también una advertencia latente. María se lanzó hacia adelante con un propósito renovado. Debía encontrar la luz, y a medida que corría, el amuleto se iluminaba, resonando con su energía. Sintió su calor atravesar su cuerpo, capaz de quemar la desesperación que intentaba apoderarse de ella. Pero cuando pensó que todo estaba bajo control, vio una puerta oscura al final del sendero. Era tentadora, y sabía que podría haber algo allí que la llevara a un camino de redención o a la última perdición. Con cada paso, las voces se intensificaban, un balbuceo inquietante que le recordaba los momentos que había perdido. ¿No deseas la paz, María? ¿La unión de los que amaste? La voz de su hermano era ahora un eco melancólico, lleno de añoranza. Siempre has querido ser parte de nosotros. No, debía resistir. No quería ser parte del abismo. Casi al alcanzarlo, sintió una turbulencia. Una serie de sombras sin forma definida comenzaron a arrastrarse desde la puerta, intentando atraparla. María se detuvo en seco, con el corazón desbocado. La luz del amuleto iluminó su brazo, y en su interior recuperó parte de ese valor que había creído perdido. Sabía que debía tomar una decisión. Entrar en lo desconocido y enfrentar el horror que podría guardarle, o retroceder y dejar que el abismo la reclamara. Sin embargo, al mirar hacia la puerta, su madre pareció surgir de entre las sombras, su mirada fija y traspasante. Siempre hay un precio, María. Si cruzas, nunca volverás a ser la misma. La advertencia pedía que ella dudara, pero la desesperación por reunirse con lo que había amado fue más fuerte. Con un espíritu decidido, María dio el paso, cruzando el umbral, donde la temperatura bajó drásticamente, y los ecos de aquellos que había perdido se intensificaron. Justo cuando estaba a punto de ser engullida por la niebla oscura detrás de la puerta, sintió algo que se entrelazaba con su piel, un tono de frialdad que recordaba a las sombras, y comprendió que había tomado el camino equivocado. ¡María!, resonó una voz familiar que la atravesó como un rayo, congelando su latido. ¡Mamá! Los cabellos de su nuca se erizaron mientras la niebla envolvía su ser, y en ese instante supo que el camino antes iluminado había desaparecido. La pregunta vibraba en su mente, un eco aterrador. ¿Qué te quedas dispuesta a sacrificar para recuperar a los que amaste? La oscuridad comenzó a retroceder, pero al mismo tiempo, algo más profundo se alzaba en el horizonte, algo que giraba peligrosamente. Y entonces, la puerta que había cruzado se cerró tras ella con un golpe sordo, separándola de la luz. El preso que había elegido ahora era evidente, y cada parte de su ser vibraba con el terror que acechaba en las sombras. ¿Qué había traído con ella desde el abismo para sellar ese destino? Los murmullos a su alrededor se convirtieron en una cacofonía aterradora, y cada palabra se transformó en una juerga de risas ensordecedoras. Y en medio de aquel aullido, se dio cuenta que la auténtica batalla apenas comenzaba, y las sombras nunca iban a soltarla. ¿Realmente podría salvar a los que amaba, o se convertiría en una más de las perdidas? Así la oscuridad rió, la risa de las sombras retumbando en su pecho. ¿Cuánto tiempo podría resistir antes de que todo lo que era se desmoronara? La oscuridad la envolvía, y María sintió que cada respiración se transformaba en un desafío. Se aferró al amuleto con fuerza, como si pudiera canalizar toda su energía a través de él. Mientras los ecos de risas burlonas reverberaban, una luz distante comenzó a brillar en su mente, un recordatorio del amor que alguna vez la había rodeado. Sabía que debía encontrar ese camino de regreso, aunque se sintiera atrapada en una pesadilla sin fin. ¡No!, gritó, su voz resonando con un fervor inesperado. Se negó a ser parte de este tormento. Con cada latido, repitió en su mente que el sacrificio debía ser realizado por su amor, no por su miedo. Era hora de enfrentarse a las sombras, no como una víctima, sino como una guerrera dispuesta a luchar por lo que verdaderamente importaba. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, comenzó a recordar momentos felices, aquellos que la habían hecho sonreír. El abrazo cálido de su madre, la risa de su hermana, y esas tardes en el parque donde la felicidad no parecía tener fin.
A medida que estos recuerdos invadían su mente, la luz del amuleto brilló más intensamente, rechazando las sombras que intentaban envolverla. «¡Vengo por ustedes!», exclamó, y con ese grito, una fuerza renovada emergió en su interior. Con el amuleto en alto, avanzó decidida, rompiendo la barrera de oscuridad que la rodeaba. Las sombras intentaron aferrarse a su ser, provocando escalofríos en cada centímetro de su piel, pero su valor se convirtió en su escudo. Fue entonces cuando los rostros de aquellos que había perdido comenzaron a emerger de la oscuridad. «¡María!», resonaron sus voces, esperanzadas y llenas de amor. Cada uno de ellos la miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. María sintió que la tristeza se convertía en fuerza, una llama divina que creció en su pecho. El amuleto ardió con un brillo deslumbrante, y en un instante las sombras que la perseguían retrocedieron, aullando ante la luz que representaba su amor. «¡Aléjense de mí!», gritó, y la tierra tembló creyendo que la determinación en su voz era inquebrantable. El latido de su corazón resonó en la oscuridad. Estaba allí, enfrentándose a sus demonios y reclamando su vida. Las figuras sombrías se disolvían, y María sintió que su cuerpo se liberaba del peso aplastante. Alzó el amuleto al cielo, y un torrente de luz emergió iluminando la oscuridad en un resplandor celestial. Las sombras, atemorizadas, comenzaron a desvanecerse, desapareciendo en un torbellino de susurros ahogados. «Regresarás a mí», resonó la voz de su hermano, entre las sombras, un sonido que llamaba a lo desconocido. Pero María comprendió que no necesitaba elegir la oscuridad. «No tengo que cargar con ese peso», pensó, dejando que el brillo de la luz la envolviera. Con un último grito, María dejó que la luz la absorbiera, mientras una energía explosiva la rodeaba, envolviéndola. Sintió que su espíritu se liberaba, emergiendo de aquel lugar tenebroso, dejando atrás no solo el dolor, sino también a los que había amado. El viaje no había terminado, pero la lucha había transformado su dolor en fuerza. Y luego, el silencio la rodeó. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontraba en una carretera iluminada por la luna. El caos había cesado. La oscuridad se había desvanecido y los ecos de risas lejanas se sentían apenas como un susurro. Miró a su alrededor y sintió una calma profunda, un abrazo amoroso que solo el tiempo puede brindar. ¿Qué pasó?», murmuró, mientras comprendía lo que había dejado atrás y lo que había recuperado. Sabía que el camino sería largo, que las sombras siempre intentarían regresar, pero había algo más que le recordaba el amor que había visto. Se sentó en el auto, el amuleto en su mano brillaba débilmente, pero la luz interior que había despertado en su corazón nunca se apagaría. Tomó aire, sintió el viento fresco en su piel, y en ese momento supo que había ganado. Había enfrentado la oscuridad, desterrado sus miedos, y recordaba cuáles eran sus verdaderos lazos. Al poner el motor en marcha, miró hacia adelante. «Estoy lista para enfrentar cualquier cosa», se dijo, mientras una nueva determinación crecía. La carretera se extendía ante ella, donde la oscuridad había sido reemplazada por un futuro lleno de esperanzas. Dejar atrás las sombras era solo el comienzo de su viaje hacia la nueva vida que había elegido. En ese momento sintió una voz familiar. «Siempre estaré contigo, corazón». Era su madre, como un eco amoroso. Y María sonrió. Mientras avanzaba en la noche, sabía que el amor nunca se extinguiría. El sacrificio había valido la pena. Tal vez la oscuridad siempre aceche, pero su espíritu estaba indomable. Y con cada kilómetro que recorría, las sombras se diluían en la distancia. Ahora, cuando miraba atrás, solo vio el camino que había dejado atrás, y la luz que la guiaba hacia adelante. Gracias por acompañarnos en esta historia. Ahora es el momento perfecto para suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer vibrar la comunidad. No te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
porque juntos podemos hacer de esta experiencia algo inolvidable. Lo necesitas y nosotros también.